Primo, buenas tardes. Hoy es 12 de abril del 2020, son las 5:20 de la tarde y hoy es el día de San Constantino, que fue un emperador romano por allá en la Italia del siglo IV y se le conoce porque es quien construye la primera Basílica de San Pedro allá en el Vaticano. Y un día como hoy, el 12 de abril de 1875, se descubre el primer yacimiento petrolero en Venezuela, que por cierto fue aquí en el estado Táchira, en aquel sitio que se llama La Petrolia, en la vía entre Santa Ana y Rubio. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que allí estaba el petróleo en el país y mucha gente quiere decir que el petróleo es del pueblo. Bueno, ahí estaba. Pero no fue sino hasta que a partir de 1920 el presidente Juan Vicente Gómez logra negociar con los que sabían de petróleo y los que tenían la tecnología y además la capacidad de comercialización, producción, refinación, transporte, cuando verdaderamente se logra empezar a sacarle plata al petróleo, pero siempre en manos de compañías privadas. En el caso particular venezolano eran extranjeras, pero sobre todo era capital privado. El Estado venezolano solamente cobraba impuesto y royalty, pero no se inmiscuía en más. Claro, Gómez le daba las concesiones a los compadres, los amigos o los enemigos para que estos negociaran con las empresas extranjeras. Pero other than that, fuera de eso, era la inversión extranjera la que a partir de 1920 hizo que el petróleo valiera la pena como negocio en Venezuela. Al día de hoy, luego de que hemos destruido la industria petrolera, si nosotros verdaderamente queremos relanzar este país para que no se muera de hambre, lo que hay es que volver a las leyes de 1920, donde se planteaba claramente cómo estaría dispuesto el imperio de la ley, el Estado de Derecho para el negocio petrolero. Y ese es el reto que tenemos los venezolanos para los próximos 50 años, que es cambiar la ley de hidrocarburos, cambiar la ley de tierras y cambiar esa paja de que el subsuelo del Estado. ¿Qué huevonada es esa? Si el Estado no es capaz de producir un coño, no produce sino caspa y además rateros, porque definitivamente ha demostrado que el Estado no produce un toche, sino calamidades para la población. Para poder obtener ese cambio, el nuevo gobierno venezolano tiene que dejarse de pajas y los legisladores venezolanos tienen que dejarse de pajas y pruritos y de estar poniéndole el ojo al botín, porque si no saben producir ni siquiera un perro caliente, mucho menos pueden ir a meterle la mano al negocio petrolero, porque nadie va a venir a invertir en Venezuela, donde se necesitan meter más de 100.000 millones de dólares para poner a la industria en patines, a ver si algún día llegamos a los 3 millones de barriles diarios que llegamos a producir, ¿verdad? Pero eso requiere muchísima inversión y nadie va a venir a invertir en un mar de rateros, de ladrones, de bandidos que no respetan los acuerdos. Esos son los retos que tiene el pueblo venezolano, que es respetar la ley, respetarla internamente para los venezolanos, pero respetarlo para los que vayan a invertir. Pero más de que vengan a invertir extranjeros, es ver cómo se hace para convencer más de 600.000 millones de dólares que están en la banca internacional a que sean invertidos en Venezuela. Y para eso hay que privatizar el negocio petrolero. Y un buen ejemplo de un buen negocio fue lo que hizo Gómez por allá en el año 20 del siglo pasado. Porque, total, fueron esas inversiones las que hicieron que Venezuela llegase a ser el primer país exportador del mundo de crudo y una de las economías mejor vistas en los primeros 60 años del siglo pasado. Y eso es porque se permitió que el petróleo fuera explotado por corporaciones privadas, que son las que saben de eso y son las que van a apostar y son las que van a invertir. Y para que eso sea una realidad, lo que tenemos que hacer es convencer a los venezolanos que
los 45 millones de dólares que están ofrecidos por esta manga de ratas por la justicia americana, alguien los tiene que cobrar. Y si no somos nosotros, hay que por lo menos echarle una mano a todo ese grupo de cazarrecompensas que están como Willy Coyote afuera y adentro de Venezuela para ver dónde buscan estos tipos. Y dejarse de paz de estar creyendo que vienen los Marines. Somos los venezolanos los que tenemos que sacudirnos estas pecuecas encima. Es cada vez que los venezolanos estemos en cola para comprar gasolina y hay que ir de forma rauda y resuelta a putearle la madre cuando venga una rata de guardia, soldado, policía o colectivo a pretender martillarlo a uno. Eso no se puede aceptar. Es inaudito que en cualquier bomba de Venezuela te estén cobrando más de $30 por 20 litros. Esa mierda es más caro que la gasolina en Arkansas. Eso es imperdonable. Y todo porque estas ratas destruyeron la economía del país. Y el alargue de 30 días más del cuento del virus chino no es sino un cuento, porque el problema de Venezuela no es una pandemia del virus chino. El problema venezolano es la hambruna que viene porque no se están recogiendo las cosechas, no se está cargando leche, no se están llevando animales para matadero, y entonces, ¿dónde coño de madre está la carne, el cochino, el pollo y los huevos que se necesitan? Esa es la desgracia que tenemos en este momento, y somos los venezolanos los que nos le tenemos que parar de forma clara a esta cuerda de ratas y decírselo en la cara. Ustedes están equivocados y más pronto que tarde se los van a cargar primero a los 14 de la recompensa y después vendrá la furia del pueblo venezolano o la furia de los ciudadanos contra toda esta manga de ratas que tienen más de 20 años destruyendo nuestras vidas por el solo placer de tener el poder y seguir el legado de una pecueca que era el Sampo de Sabaneta, junto con el imbécil del bobo de Cúcuta, que es ese ágrafo que escribe culo con K. Tenemos que sacudirnos todas estas ratas y apostarle a que vengan los cazarrecompensas a quitarnos estas pecuecas encima. Pero la solución adentro la tenemos en nosotros. Y en este momento hay que apoyar al presidente Guaidó, pero tiene que ponerse las pilas él con la Asamblea Nacional, porque no pueden dejar que aparezcan 500 bichos a pedir cacao por estas ratas comunistas. Bueno, primo, pásela bien porque tocó leer un libro porque no hay luz. Chao, chao.